En la licitación del financiamiento se recibieron ofertas de 7 instituciones financieras, que ofrecieron 4.4 veces el monto solicitado. La propuesta adjudicada a Citibanamex ofrece la tasa de interés 60% menor los financiamientos obtenidos por el Estado en 2011, 2013, 2016 y 2017. Considerando la contratación del nuevo financiamiento, el Estado se mantiene con un endeudamiento sostenible con base en los indicadores del Sistema de Alerta de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta, además, con niveles moderados de servicio de la deuda, firme recaudación de impuestos propios, alto crecimiento del Producto Interno Bruto e indicadores financieros congruente con su calificación crediticia. El tesorero Roberto Suárez Caldwell explicó que a menor riesgo crediticio una entidad puede tener acceso a mejores condiciones financieras y tasas. En las próximas semanas se definirá la contratación del financiamiento con Citibanamex y se registrará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yucatán Seguro incluye la instalación de 3.527 nuevas cámaras de vigilancia y 1,000 nuevas cámaras vecinales adicionales, 119 arcos carreteros, así como 6 drones de alta tecnología y un avión especializado en vigilancia para operativos aéreos. También, el proyecto que busca garantizar la seguridad de las familias yucatecas incluye modernizar la red de semáforos a una con elementos inteligentes, así como 4 embarcaciones especializadas para proteger la costa, entre otras acciones. Teleyucatán te informa. Y ahora nos vamos a Sajé, sitio en donde el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, recorrió las instalaciones de una planta procesadora de carne de cerdo, que le cuento es una de las empresas que anunciaron importantes inversiones en el estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal, acompañado del presidente ejecutivo de Grupo Cuo, Fernando Senderos Mestre, visitó la planta procesadora Sajé de la firma Quequén, muestra de la confianza que la agrupación tiene en Yucatán, pues es una de las empresas que anunció la inversión de 6.654 millones de pesos, inversiones para proyectos de ampliación. Junto con el empresario Roberto Hernández Ramírez y el director general del grupo, Alejandro de la Barreda Gómez, recorrieron las instalaciones, donde constataron los procesos de última generación que realizan en sus diversas instalaciones, colocando al territorio a la vanguardia en producción de carne de cerdo. El gobernador conoció las áreas de cortes regulares, trozado y empaque de la factoría, que tiene capacidad para procesar 500 cerdos por hora y donde laboran más de 1,000 personas, de las cuales 900 son operativas y se espera lleguen a 2,000 puestos laborales. Supervisó el sistema de tratamiento de aguas residuales por medio de biodigestores y las plantas de tratamiento de agua, que con el empleo de tecnologías de vanguardia se utiliza para el riego y fertilización de áreas agrícolas y forestales, generando así beneficios para las comunidades aledañas y el medio ambiente. El gobernador constató el modelo de negocio sustentable con que opera Quequén, que tiene como pilares de su estrategia la protección del medio ambiente, el desarrollo económico de la región y del estado, así como el compromiso con las comunidades donde opera. Teleyucatán te informa. Platiquemos ahora de otro sector, y es que el oro verde, o Enequén como le conocemos, trae un futuro bastante prometedor para el campo yucateco. Los campesinos consideran que con el respaldo del gobierno del estado, de nuevo resurgirá el cultivo del oro verde y será parte de la transformación económica del estado, con apoyo del gobierno federal y agricultores. Tras el anuncio del gobernador Mauricio Vila Dosal de invertir 22 millones de pesos para incrementar el volumen del agave, Miguel Ángel Cortés No, vecino de Suma de Hidalgo, dijo que con el apoyo que recibió por medio del programa Adquisición de Vástagos de Enequén, continuará con la siembra de la planta. El apoyo que recibió del gobierno del estado de 1 peso por kilo de fibra que vendió, los utilizará para trabajar la tierra, porque en 2020 sembrará 6 hectáreas más. Lorenzo Patcán, de Quimbilá, comisaría de Izamal, consideró que es excelente que el Enequén tome otra vez su fuerza y reconoció la decisión de la administración estatal de trabajar mayores superficies de la penca. Además, señaló que fue atinada la iniciativa de las autoridades estatales de eliminar las bolsas de plástico, porque en los próximos 2 años solo se utilizarán materiales biodegradables. Las acciones del gobierno estatal incentivan a los enequeneros para que continúen con mayor fuerza el cultivo del agave. Teleyucatán te informa.
Y mire, para romper las barreras que impiden el pleno ejercicio de la inclusión laboral, se instaló en la entidad la Red Nacional de Vinculación Laboral, que opera el Servicio Nacional de Empleo Yucatán, empresas, instituciones educativas y también asociaciones civiles. Le cuento más detalles. Mire, el organismo tiene el objetivo de hacer realidad la inserción en diversos empleos a personas de grupos vulnerables, o sea, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en situación de violencia o jefas de familia, así como indígenas también, entre otras más, por lo que la titular del Servicio Nacional de Empleo Yucatán, Iraíz Barón Cermeño, reconoció a las instituciones y organismos que aceptaron formar parte de la Red Nacional de Vinculación. Y en su pantalla estamos viendo algunas imágenes del tema que le cuento. Durante los próximos días seguirán presentándose temperaturas de calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la península, pero no se descartan chubascos vespertinos de diversa intensidad en algunas partes del estado, así que prepárese para el bochorno. Justamente hace unos minutos aquí por la zona de Tele-Yucatán ya nos cayó el aguacero, así que quédese con nosotros para más información. A continuación, el pronóstico del tiempo. Un sistema de baja presión extenderá su vaguada sobre el centro de la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad para lluvias puntuales fuertes en el sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-noreste de 15 a 25 km por hora y rachas superiores a 45 km por hora en las zonas costeras. Una nueva onda tropical se ubicará sobre el Golfo de Honduras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 33 grados y la mínima de 21 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele-Yucatán te informa. Antes de salir de casa, tome sus precauciones, cargue con su paraguas y por supuesto si planeaba lavar esta tarde, le recomendamos que no lo haga porque posiblemente las lluvias continuarán. El teléfono en el estudio 940-7600. Le recuerdo también que estamos en contacto directo a través de las redes sociales. En Facebook y en el canal de YouTube nos encuentra como Tele-Yucatán. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, apenas estamos arrancando y a la vuelta hay más información. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de mal endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Este martes, con Joanel Regrín en el Montículo, los Leones de Yucatán buscan la victoria para obtener el banderín de la Liga Mexicana. Leones Acereros, sexto juego de la Serie del Rey, en vivo, desde el Estadio Monclova y en una transmisión especial desde las 7:25 de la noche. En Yucatán, el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por Tele-Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro.
El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Qué gusto que sigan con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y mire, esta tarde tenemos invitados de lujo. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el maestro Óscar Cambranes Basulto, y le cuento que él es el secretario ejecutivo del Comité Permanente del Carnaval de Mérida. Muy buenas tardes. Hola. Qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Pues muy emocionado de empezar pues a contar los preparativos del Carnaval 2020, que pues viene con todo, y pues feliz de estar aquí compartiendo algunas de las primeras cosas que van a ir sucediendo el próximo año. Ya se están preparando para el Carnaval de Mérida 2020, que este año trae una temática totalmente diferente. Así es, así como el año pasado pues sorprendimos con el nuevo carnaval y además el tema de la flora y la fauna. Este año regresamos con un tema que está, yo creo que increíble, que es de historias e historietas. El tema con lo que queremos fomentar la imaginación y la lectura, que pues yo creo que nos da una gama infinita de posibilidades de disfraces, para las comparsas, para sus temas, para la música. Entonces estamos más que emocionados de poder contar, además con tanta anticipación, el tema del próximo carnaval. Bastante innovador la temática, pero de igual manera bastante innovadora la elección de los reyes del carnaval, nuestros soberanos del 2020. Así es, mira, fíjate que en el Comité del Carnaval tenemos una meta muy importante, que es de innovar en todo lo que podamos, y este año pues no está siendo la excepción. Los reyes del carnaval de las categorías adulto, juvenil e infantil, pues serán electos a través de un show de talentos que, por cierto, se va a transmitir en este canal a partir de mañana a las 6 de la tarde. Y bueno, el programa se llama Quiero ser rey de carnaval, y en él van a estar pues compitiendo los finalistas en estas categorías, pues con pruebas de baile, pruebas de talento, pruebas de conducción, pruebas de pues para tener realmente a unos embajadores que estén preparados, que cuando una cámara los entreviste, pues no tengan miedo a promover la ciudad, a promover la fiesta. Y pues estamos súper emocionados, además que pues innovando el comité con un programa de televisión. Qué mejor que eso, y además vinculando también toda la temática de la lectura que platicábamos antes de salir al aire, que trae muchas sorpresas, que incluso va a haber otorgamiento, regalo de libros. Sí, exactamente. Mira, durante los días del carnaval queremos lanzar un programa que se llama Te Regalo un Libro. Vamos a tener un pabellón de historias e historietas donde estaremos realizando pues muchísimas actividades divertidas para niños, para jóvenes, y una de las actividades es que la gente pues pueda ir a obtener un libro de manera gratuita. En el mes de noviembre estaremos haciendo una campaña de donación de libros, que vamos a tener varios puntos en la ciudad donde la gente, pues un libro que ya leíste, un libro que quieras pues compartir con un niño, con un joven, ya sea de terror, de anime, cómics, de aventura, de literatura clásica, leyendas mexicanas, pues lo puedas traer, lo puedas donar, y estos libros pues los estaremos pues dando de manera gratuita en los días del carnaval, o incluso en el carnaval puedes dejar un libro y llevarte otro. Y los yucatecos que podamos acudir al carnaval, vamos a sentir literalmente la presencia de las letras y este maravilloso mundo de los libros. Sí, fíjate que todos los carros alegóricos van a tener la temática de libros, bueno, de historias, historietas. Tenemos 8 ejes creativos sobre los que vamos a estar trabajando. Te cuento rapidísimo, tenemos cuentos de terror, ciencia ficción y aventura, leyendas mexicanas, historietas y tiras cómicas, cómics, anime, historias clásicas infantiles, y bueno, a partir de allá se estarán generando, incluso los vestuarios de los Reyes del Carnaval estarán inspirados en todos estos temas. Con grandes innovaciones y por supuesto creatividad llega el Carnaval de Mérida 2020. ¿Algo más que desea compartir? Pues invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Comité del Carnaval de Mérida en Facebook, estamos como Carnaval Mérida en Instagram, y ahí vamos a estar compartiendo pues todos los avances que vayamos teniendo. Perfecto, estaremos muy al pendiente del desarrollo, por supuesto también del programa que arranca el día de mañana. El día de mañana, no se lo pierdan, a las 6 de la tarde, los siguientes miércoles a las 9 de la noche. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
tarde. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, pues ahí quedó la invitación. Mañana en punto de las 6 de la tarde a través de Teleyucatán te informa, ya lo sabe, aquí mismo en el 4.1 para que no se pierda el primer programa de Quiero ser el rey del carnaval. Pero por lo pronto vamos con más información y mire, con mucho gusto le cuento también que Yucatán estará presente en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México a través de una muestra artística. La exposición lleva el nombre de Visión y Tradición, Presidencia Yucatán 2019. A partir del 10 próximo, Yucatán estará presente en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, con las piezas elaboradas por artistas mexicanos y cubanos, basadas en 7 técnicas artesanales como telar de cintura de nequén, enequén costurado, filigrana, urdido, entre otras, que conocieron en su estancia en Maxcanú, Abalá, Xcán, Chacán, Tecó y Yaxcabá. El programa México Territorio Creativo, y con la participación en el marco de este programa hay una vertiente que se llama Design Week. Este programa permitió que diseñadores mexicanos y diseñadores del país invitado, que es Cuba, vinieran a la ciudad al estado de Yucatán, hicieran residencias en las comunidades que fueron elegidas para este tema en base a sus técnicas artesanales y diseñaran piezas exclusivas de diseño a partir, digamos, de las técnicas artesanales que se dominan en cada una de estas comunidades. Se realizaron piezas maravillosas, únicas de diseño, en piedra, en cuerno, en madera, en fin. La exposición denominada Visión y Tradición Residencia Yucatán 2019 se exhibirá en la Sala Medialuna del 10 al 20 próximos de 9 a 19 horas. En la 11ª Design Week México, que se desarrollará bajo el lema El diseño en contextos patrimoniales, se desarrollarán más de 15 actividades simultáneas entre exposiciones, intervenciones en espacios públicos, conferencias, diálogos, muestras de documentales, actividades académicas, pabellones y rutas en torno al diseño y la arquitectura en la Ciudad de México. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Nos vamos directo a la pausa comercial, quédese con nosotros, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Continuamos con más en Teleyucatán te informa, vamos con más noticias y mire, ahora nos trasladamos directo a Humán. Específicamente, ahora le cuento que nos trasladamos muy específicamente a la comisaría de Civicac y le recomiendo que preste mucha atención, pues como yucatecos es muy común ir al mercado, comprar los vegetales e ingredientes para la comida diaria, entre ellos las deliciosas tortillas para panuchos. Si alguna vez se preguntó de dónde provienen, el secreto esta tarde será revelado. ¿Sabe de dónde vienen y quién elabora las tortillas que se utilizan para elaborar los ricos panuchos que compra? Aquí le revelaremos el secreto. El alimento es elaborado por 4 mujeres, quienes desde muy temprano se levantan a realizar sus labores domésticas para que al mediodía se sienten, enciendan la candela
y comiencen a elaborar las tortillas. Son originarias de la comisaría humanense de Itzibicap y a diario elaboran a mano las tortillas para los panuchos que se venden en las loncherías de Itzibicap, Pochila, en la cabecera municipal y Mérida. Son populares desde hace 14 años, cuando comenzaron el negocio, simplemente por querer salir adelante. Hay veces a estas horas estamos empezando, terminamos a las 5, a las 6 de la tarde. Hay veces vendemos así acá, puro tortilla caliente. A diario tortean 4 cubetas de masa, de donde salen 2.400 tortillas con un sabor exquisito. Como estos ya se coció, lo abren, lo soplan así, para que no se pegue otra vez. Maíz, agua, cal y, si el cliente lo pide, sal son los ingredientes para hacer la masa. El maíz se machaca en molinos de la comisaría y luego pasa por sus manos. Se cuecen en el comal, que lleva fuego, donde utilizan de 20 a 30 varas de leña. Podrían usar una maricona para hacer más tortillas, pero se niegan a perder la tradición que ahora cobra popularidad en los restaurantes. Porque el chiste es con la mano, porque esto es la mano. El chiste es hacerlo a mano, porque estamos torteando a mano. A veces se sientan por 12 horas a trabajar, así que cocinan al mismo tiempo para comer en su área de trabajo. Calientito, así estás saliendo, así con tu comida, con tu friol con puerco. Y su machito tan lata, ¿sí? Con calor, frío o lluvias encuentran la forma de entregar sus pedidos, aunque se desvelen. Además tienen un sueño, no laborar al aire libre. Fuego grande para que ya, ¿dónde? Con aire acondicionado. Para que ya se produzca más tortillas en todo Yucatán. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y a esta hora de la tarde, ¿a poco no se nos antojaron unos deliciosos panuchitos y que pueden ser de huevo? Porque justamente a eso vamos ahora, a hablar del huevo, específicamente de la producción, que es una de las ventajas competitivas que distinguen a Yucatán por su calidad y el nivel sanitario que prevalece en el estado. Además de que poco a poco el consumo se elevó entre los 23 a 24 kilogramos al año. Le cuento que el director de Sanidad Agropecuaria de la Secretaría de Desarrollo Rural, Gerardo Solís Pasos, resaltó la importancia del trabajo de los gobiernos, del estatal y el federal, con empresarios y avicultores, que dio como resultado el alto nivel sanitario que prepondera en la entidad. Pues aquí se producen 87.065 toneladas de la proteína al año, que representa el 5% de la producción nacional. Esto según el presidente de la Asociación de Avicultores del Sureste, Jorge Puerto Cabrera. Vamos con otras cosas y mire, a través de los años, la figura y la labor que realizan las parteras ha sido fundamental para que las mujeres embarazadas que residen en comunidades alejadas puedan llevar sin percances su embarazo y parto también. Ellas comprenden los códigos culturales, entienden la lengua, las tradiciones, los mitos y las costumbres. Las parteras son fundamentales para el desarrollo de la salud en las comunidades rurales. Por años demostraron su importancia porque atienden a las embarazadas. María Bartola, vecina de Izamal, es reconocida en su comunidad por sus conocimientos, habilidades y destrezas para la atención del embarazo y parto. Las parteras comprenden los códigos culturales basados en el manejo de la lengua, tradiciones, mitos y costumbres, que las convierte en agentes naturales de salud, porque cuidan el binomio madre e hijo, principalmente de las comunidades rurales, afirmó la doctora Adriana Paul, coordinadora médica del programa IMSS Bienestar. En el programa de parteras es permanente la interacción y capacitación de las más de 7,000 que hay para la atención de la salud reproductiva, con el enfoque intercultural como la principal prioridad, especialmente en las comunidades indígenas y alejadas de los servicios de salud.
Los equipos de salud de los hospitales rurales del programa IMSS Bienestar mantienen permanente vinculación con las parteras rurales, a quienes capacitan y asesoran de forma bimestral. Reforzaron sus conocimientos por medio de talleres delegacionales, regionales o de hospital rural que promueven la salud reproductiva, ginecológica y materno-infantil. Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema, ahora le cuento que para generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama entre las yucatecas, el DIF estatal realiza jornadas médicas de mastografías y ultrasonidos, pero no solo eso, sino que además se impartirán pláticas, una rodada ciclista y se iluminará de rosa el Palacio de Gobierno este mes, en octubre. Su directora general, María Cristina Castillo Espinosa, señaló que garantizar la vida plena a las mujeres es uno de los principales objetivos y agregó que se redoblan esfuerzos para prevenir padecimientos que pongan en riesgo su salud y dijo, el cáncer de mama es curable cuando se detecta a tiempo. Por eso es necesario poner al alcance de todas información para la detección oportuna de la enfermedad, pero también llevar servicios médicos, sobre todo a la población más vulnerable. Y ya que hablamos de temas de salud, la enfermedad por hígado graso ocurre cuando se acumula grasa justamente en el hígado y les recomiendo que preste atención a este tema, ya que de acuerdo con especialistas, los niños mexicanos tienen predisposición genética a desarrollar este padecimiento que le aseguro no se debe tomar a la ligera. El hígado graso será la próxima epidemia hepática y los niños mexicanos tienen predisposición genética a padecer la enfermedad, advirtió la hepatóloga pediatra Mercedes Martínez. Los niños mexicanos tienen un problema genético que los predispone a tener hígado graso y cuando tienen el hígado graso tienen mucha inflamación y pueden desarrollar cirrosis hepáticas. Eventualmente va a resultar en la necesidad de un trasplante, no quizás durante la niñez, pero sí cuando sean adultos jóvenes es el hígado graso. ¿Pero qué es el hígado graso? El hígado graso es una enfermedad en la que hay una deposición de grasa en el hígado. Existen diferentes niveles o diferentes espectros de la enfermedad. Hay veces que la grasa está ahí y no hay inflamación. Pero hay veces que la grasa está y hay inflamación. Hay muchas personas sobrepeso que tienen hígado graso. En el caso de los niños mexicanos vemos que no tienen que estar con tanto sobrepeso. Es importante que el pediatra realice un estudio frecuente de sangre para detectar la enfermedad en niños con sobrepeso o con algún síntoma de la enfermedad. Para evitar la aparición del hígado graso, hay que tener una dieta apropiada y actividad física constante. La solución está en nosotros. Una comida saludable, disminuir los carbohidratos, disminuir las porciones, porque comemos porciones muy grandes, comemos mucho y entonces no nos movemos. Cuando un niño está obeso y tiene el hígado graso, el único problema no va a ser el hígado. El niño va a tener problemas de un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, la posibilidad de que a temprana edad va a desarrollar diabetes, va a desarrollar enfermedades cardiovasculares, con toda la morbilidad que sabemos que tienen esta. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes que nos llegan a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán y son para Nancy González, también para José Chalé, que nos saluda desde Acanqué, Saúl Parra, Elmer Gómez y Pedro Solache Yam desde San Antonio Tzotzil. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook de Teleyucatán. Usted también lo puede hacer a través del teléfono en el estudio 940-7600, línea directa con nosotros para que nos cuente qué sucede en su colonia o, por qué no, también en su municipio. Nos vamos a la pausa comercial, a la vuelta, más información. Saca el león que llevas dentro, saca la garra. Este martes, con Joan R. Green en el Montículo, los Leones de Yucatán buscan la victoria para obtener el banderín de la Liga Mexicana. Leones Acereros, sexto juego de la Serie del Rey, en vivo, desde el Estadio Monclova y en una transmisión especial desde las 7:25 de la noche. En Yucatán, el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por Teleyucatán.
El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al Rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Vamos con más noticias y le cuento que con el objetivo de descentralizar la cultura en los municipios, el programa Formación de Nuevos Creadores apoya el talento de jóvenes yucatecos. Con 800,000 pesos, la convocatoria del programa Formación de Nuevos Creadores, que impulsa el talento joven en comunidades del Estado, beneficia a 13 proyectos de artes visuales y audiovisuales, danza, literatura, música, teatro y multidisciplina. El esquema operado por la Secretaría de la Cultura y las Artes forma parte de las acciones para descentralizar la cultura en los municipios y está dirigido a personas de entre 15 y 25 años de edad. Además de recursos para ejecutar las propuestas, ofrece tutores que acompañan y asesoran en el desarrollo creativo, conversatorios con gestores especialistas, quienes trabajan en Italia, Australia, México y Uruguay, así como experiencias de formación y sensibilización integral. Las funciones de las obras elegidas se realizarán en sus municipios en la Semana del Arte Joven en 2020. Tele Yucatán te informa. De la mano con este tema le cuento que la niñez yucateca vuela alto con la Ruta de la Imaginación, que incluyó la presencia del Librobús del Fondo de Cultura Económica. La niñez vallisoletana soñó despierta con los atractivos juegos y lecturas de la Ruta de la Imaginación, Vamos a Soñar y el Librobús del Fondo de Cultura Económica y Educal, que tuvo su última estación en el Pueblo Mágico tras 14 días de recorrer 7 municipios de Yucatán. Fue una jornada distinta para los invitados que, ansiosos, acudieron al Parque Candelaria para vivir nuevas experiencias en el proyecto coordinado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, Educal y los ayuntamientos participantes. En el cierre de la gira, la titular de Sedeculta, Erika Millet Corona, dijo que los estudiantes de las primarias Josefa Centeno Rosado y Miguel Hidalgo y Costilla, así como del Instituto Siglo XXI por medio de la iniciativa, son promotores de lectura. Acompañada del alcalde Enrique Ayora Sosa, Erika Millet subrayó que quienes aman la actividad tienen un tesoro y su compromiso es difundirla. El proyecto benefició a 2,000 infantes de Maní, Muna, Oxcuxcap, Teabo, Tecash, Tecul y Valladolid. Tele Yucatán te informa. Y mire, realizarán estreno mundial de danza en el extranjero en Nueva York. La producción está inspirada en la belleza de los paisajes de nuestra tierra y también en la lengua maya. Basada en la cultura maya Naj, la más reciente producción de crecida danza contemporánea, comisionada por Celebrate Mexico Now Festival, bajo la dirección de Lourdes Luna, está inspirada en la naturaleza metafórica de la lengua maya y la exuberancia del paisaje de la península, con una mirada a una de las culturas milenarias de México. El estreno de Naj, que significa casa, se realizará el 11 próximo como parte de la temporada 2019-2020 de la Guardia Performing Arts Center, complejo teatral más grande del oeste de Queens, y en el marco del Celebrate Mexico Now Festival, primero y único festival de arte independiente de Nueva York, que sobresale por la cultura mexicana contemporánea. Naj es el resultado de un extenso trabajo realizado por los integrantes de la compañía en las comunidades mayas, interpretación multidisciplinaria con coreografía y música originales. La música es escrita e interpretada por el compositor mexicano Carlo Nicolau,
radicado en Nueva York. Además, el proyecto hace eco de la iniciativa de las Naciones Unidas al declarar 2019 como Año de las Lenguas Indígenas, celebrando la contribución que hacen a la diversidad cultural del mundo. El vestuario de Naj fue realizado por Aldrin Ayuso, reconocido diseñador yucateco, quien se caracteriza por dar una reinterpretación moderna de la guayabera. Teleyucatán te informa. Dejamos a un lado los temas artísticos y nos vamos al educativo, y es que resaltan la relevancia que actualmente tiene el estudiar carreras como economía y comercio internacional, pues vivimos en un mundo globalizado que avanza sin detenerse a esperar a nadie. Los retos del mundo actual en el contexto de la globalización y las relaciones de intercambio entre países hacen relevantes las licenciaturas en Economía y Comercio Internacional, aseveró el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, en el 37º aniversario de la Facultad de Economía. Para celebrar la fundación del plantel se organizó la Semana Académica, Cultural y Deportiva, en la que habrá diversos eventos hasta sábado. Williams dijo que la UADY prepara profesionales capacitados para hacer frente a los problemas del mundo globalizado, los dota de competencias genéricas para tener formación integral, para formar ciudadanos críticos, éticos y empáticos con quien los rodea. Luego del acto protocolario, el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas Manuel Martín Castillo dictó la conferencia magistral de la Milpa Maya al Silicon Valley. Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y le platico que realizan la Semana Municipal de la Transparencia en Mérida, misma que busca promover el acceso a la información y la protección de datos personales. En el marco del Día del Derecho a Saber, que se celebra el 28 de septiembre a iniciativa de las Naciones Unidas, se inauguró la Semana Municipal de la Transparencia en Mérida. Esta es una semana en donde vamos a reflexionar acerca de los temas de transparencia desde el ámbito del municipio y de los diferentes municipios. Por eso yo creo que es muy importante que hacer este trabajo, sobre todo colaborativo, en el marco de un convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento de Mérida, que nos permite poder hacer este tipo de eventos. La jornada, que se realiza del 30 de septiembre al 4 de octubre, se inauguró con la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Mérida y el colectivo ciudadano por municipios transparentes. El objetivo de este espacio es promover el acceso a la información y la rendición de cuentas públicas a los servidores públicos y la sociedad en general. El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales serán algunos de los temas más importantes que se abordarán en las conferencias, mesas, panel y conversatorios en el Centro Cultural Olimpo. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Denses, Teleyucatán te informa. En otras cosas, le comento que la falta de alumbrado, grafitis, basura y el excremento de las mascotas que no levantan los propietarios en los parques de la ciudad es uno de los principales reportes que reciben los guardaparques. En este tema, el principal llamado es a la ciudadanía en general a respetar y cuidar los espacios públicos. El excremento de las mascotas que no levantan sus propietarios en los parques de la ciudad es uno de los principales reportes que reciben los guardaparques. La gente que lleva sus mascotas no recoge las heces fecales, andan sin la correa, pues es un peligro para los usuarios del parque, ¿no? En muchos parques, en uno de ellos, de los que más fuertes es, por ejemplo, el parque del fraccionamiento del parque, que hay incluso el parque del Alemán, se quejan mucho los usuarios. Pero le digo, ya estamos trabajando en eso, ya la gente está agarrando conciencia, cada día más agarra más conciencia a la gente. Abundó de otras causas por las que los 60 guardaparques reciben reportes. Faltas en el alumbrado público, falla alguna luminaria prendida, grafitis, basura sobre todo en los casos en los que los parques hay tianguis. Se quejan mucho los usuarios de que cuando se quita el tianguis dejan mucha basura, no recogen su basura. Desde que inició el servicio de guardaparques, no hay reportes de asaltos y acoso en los sitios de esparcimiento. Fíjese que ya esto del acoso lo hemos erradicado con la presencia de los guardaparques. Está prácticamente erradicado, ¿no? Alguna persona que pasa, pero nada de importancia. Y los robos igual, eso sí, totalmente erradicado. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirnos, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta Nanchang, en China, en donde se encuentra el Ballet Folclórico Juvenil del Ayuntamiento de Mérida, representando a Yucatán con la belleza de nuestra jarana yucateca. Disfrutemos juntos de estas imágenes.
Ataviados sus bellísimos ternos y por supuesto los trajes totalmente blancos de los caballeros es como representan a nuestro Yucatán hasta China, ahora sí que de Yucatán para el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Mi nombre es Elifden Ojeda. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde en el Touch de la Semana con más noticias. Por el momento le recomiendo que no le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca con nuestros compañeros Antonio Lizama y Mario Peniche. Usted y yo nos vemos hasta mañana. Muy buenas tardes. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. El México está enmarcado por una exposición individual, nada menos que en el Palacio de Bellas Artes. Las exposiciones se suceden rápidamente y exponen diversos países de Europa y museos en México. En 2004 es invitado a remodelar los 3 últimos pisos de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México y en 2007 recibe el nombramiento de académico distinguido por parte de la Universidad Iberoamericana. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Anna Fusoni ha dicho que Frost escucha y reconoce la personalidad del material, en este caso la del papel, que aparentemente frágil, adquiere fuerza estructural al doblarse, trenzarse y embonarse. Lecciones e inspiración que le vienen desde la infancia, cuando forja para siempre el amor por el material y la necesidad de reconocer sus formas. Empecé desde niño a escribir sobre papel, jugar con papel, doblar papel. Como arquitecto, muchas veces las maquetas de los proyectos
a veces se ejecutaron en papel, a veces se ejecutaron en cartulina, en cartón, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un cierto grado natural también. Eso de dibujar, digo, sobre papel, digo. Obviamente yo he dibujado sobre muros sin permiso, como todo jovencito. Pero el papel es una cosa natural para mí a trabajar con eso, ¿no? Esta no es la primera vez que Pale Seiersen viene a Mérida a exponer en el Macay, donde presenta actualmente testimonios y despliegues. La muestra es una etapa inédita en su campus de trabajo, pues ha elegido la bidimensionalidad y por primera vez la utilización de un portentoso papel japonés llamado kinwashi. Las piezas más notables, que las nuevas piezas que desvían la ruta establecida antes. Yo soy bien más conocido por mis esculturas de papel doblada en forma geométrica. Y llegó un momento que a mí me encantan mucho mis esculturas, pero llega el momento que dicen, estoy hasta aquí, estoy harto. Y la contestación fue agarrar la pieza que estaba yo trabajando en este momento y digo, no, voy a hacer todo lo contrario, voy a hacer todo lo voy a destruir. La doctora Lily Kastner explica que a primera vista la obra de Pale deja la impresión de construir un caos, que en una observación más atenta y pronunciada revela un innegable y fascinante orden interno, el cual resulta, pese a su evidente presencia bidimensional, de una tridimensionalidad innegable. Lo que importa aquí es que habiéndolo, desplegándolo a su tamaño original, incluso usando agua y plancha para plancharlo, para alisarlo. Salió un cuadro con un desorden, pero viendo el cuadro, 5 minutos, algo así, descubre usted que hay un orden. Y obviamente hay un orden porque un pliegue o 2 o 3, chico o grande, sí repite una cosa simétrica. Cuando pliega usted y pinta, hay cierta simetría que sale. Entonces es como un fuga, una pieza de música que el temita se hace enorme y mediano, etcétera, etcétera. Y sí, hay un orden. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde, por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch.
Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Conoce las historias de los trovadores yucatecos que enamoraron con sus voces y poesías. Disfruta al son de Luis Demetrio presenta. Jueves, 9 de la noche, tienes una cita con Tele Yucatán. Donde se senta. Tele Yucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Tele Yucatán te informa. Edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Algunas de las obras están montadas en un artefacto de origen japonés llamado kakemono, al estilo de las estelas prehispánicas. En este caso, la estructura no está adosada al muro, como es habitual en Japón, sino que por la materia translúcida del papel kinwashi permite su contemplación por ambos lados. Al mismo tiempo tienen la atracción, que cuando yo los he pintado con una cara,